Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la mente humana a través del lente del gran filósofo Aristóteles. Prepárate para un viaje fascinante en el que exploraremos sus pensamientos y observaciones sobre la naturaleza humana. Pero antes de entrar en detalles, hagamos una breve reseña de este titán del pensamiento antiguo. Aristóteles, nacido en el 384 a.C. en Estágira, Grecia, fue uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía. Discípulo de Platón, sus contribuciones abarcan campos que van desde la lógica y la ética hasta la política y la metafísica. Su profundo interés en la naturaleza humana lo llevó a explorar las facetas más intrincadas de cómo funcionamos como individuos y como sociedad. En su obra Ética Nicomaco, Aristóteles afirma: la virtud está en el término medio. Esto significa que en nuestras acciones y emociones debemos encontrar un equilibrio que evite los extremos. En la vida cotidiana esto se puede aplicar al manejo de nuestras emociones, evitando tanto la falta de reacción como la explosión de la ira. A lo que llama Aristóteles con este pensamiento es a moderarse. La naturaleza humana tiende a ser caótica y desenfrenada, pero con la cantidad correcta de virtud y bien enfocada, se puede tener una vida feliz y tranquila. Ahora, adentrémonos en el análisis profundo de la concepción aristotélica de la naturaleza humana a través de distintos puntos. Primero, el telos y el concepto de la finalidad. Aristóteles introdujo el concepto de telos, que se refiere a la finalidad o propósito inherente de las cosas. Extrapolándolo a la naturaleza humana, Aristóteles sostiene que nuestra finalidad es la búsqueda de la eudaimonia, que puede traducirse como felicidad. Esta búsqueda no es una mera gratificación instantánea, sino el logro de un bienestar completo y equilibrado en todos los aspectos de la vida. Generalmente las personas piensan en la riqueza, dinero o bienes materiales. Aristóteles nos indica que este llamado o propósito natural es algo más grande, a un fin mayor que trasciende incluso nuestra propia existencia, ya que la felicidad, es decir, la búsqueda de la eudaimonia, es un camino personal y brinda satisfacción personal a largo plazo, es decir, hacer el bien, no solamente hacia los demás, sino también hacia nosotros, sin caer en placeres o vicios que no nos llevan a ningún lado. En segundo lugar tenemos la polis y la naturaleza humana. Aristóteles afirmaba que los humanos son animales políticos por naturaleza, lo que significa que estamos destinados a vivir en comunidades organizadas. La polis es el entorno en que los individuos pueden alcanzar su máximo potencial. Aquí vemos una resonancia con la importancia de la interacción social en nuestras vidas modernas y cómo al trabajar juntos podemos alcanzar metas más grandes que nosotros mismos. Si bien es cierto, el concepto de polis que existía en la Grecia de Aristóteles dista mucho de los estados actualmente. Sin embargo, es importante resaltar aquella afirmación del ser humano como animal político por naturaleza, es decir, que nos necesitamos unos a otros para ir creciendo y construyendo proyectos más grandes. Por naturaleza, el ser humano es gregario. No debe caer en saco roto esto, porque hemos visto que muchos de los logros de la humanidad han sido producto del trabajo en conjunto. En tercer lugar, tenemos la virtud y el hábito. El concepto de virtud es central en la ética aristotélica. Para Aristóteles, las virtudes no son innatas, sino que se desarrollan a través de la práctica y el hábito.
Aquí encontramos un recordatorio de que nuestro comportamiento y nuestras acciones son modelados por la repetición y la elección constante. La autodisciplina y la automejora son esenciales para cultivar las virtudes. El ser humano por naturaleza sigue hábitos. Algunos se edifican, otros no. Estos hábitos, dañinos o positivos, redundan en su futuro. De tal manera que Aristóteles nos llama a que las prácticas que llevamos día a día sean beneficiosas, virtuosas en todo el sentido de la palabra, para que así tengamos una identidad única y verdadera, sin caer en corrupciones o daños a nuestra ética y moral. Una persona virtuosa tiene una vida en paz, porque no vive con temor al qué dirán o a la consecuencia de realizar actos inadecuados. Cuarto lugar, el bien común y la justicia. Aristóteles creía en el valor del bien común y una justicia distributiva. Esto significa velar por el beneficio colectivo al tomar decisiones y al asignar recursos. En el mundo contemporáneo, este enfoque es fundamental para abordar desafíos como la desigualdad y la sostenibilidad. La justicia es una virtud. Como veremos más adelante en otros videos, se encuentra dentro de las virtudes estoicas. Sin embargo, como un breve pantallazo, he de mencionar que la justicia no solamente es hacia uno, sino también hacia los demás. Es un concepto que trasciende el propio ser. No podemos ser justos cuando nos conviene, pero cuando perjudica a otros. No, en todos los casos debe prevalecer esta virtud. De manera que la naturaleza humana debe velar por la justicia, un bien mayor, un bien que edifique a las sociedades. En quinto lugar, tenemos el placer y la autodisciplina. Aristóteles exploró la relación entre el placer y la autodisciplina en su obra Ética a Nicomaco. Afirmaba que el placer no debe ser buscado con un fin en sí mismo, sino que debe ser subordinado a la razón y la virtud. Esto nos lleva a la reflexión sobre la importancia de ejercer control sobre nuestros deseos y placeres para lograr un mayor bien a largo plazo. Por ejemplo, el equilibrio entre disfrutar una buena comida y mantener una dieta saludable se alinea con esta noción. Ir por el extremo de los placeres lo único que causa es la perdición para la persona, porque al final del día no alcanza ninguna meta ni ningún propósito. Sucumbe ante ellos y se pierde en el eterno vacío del placer. Lastimosamente, muchas personas viven subyugadas a los placeres y se privan de un futuro mejor por no dejar atrás esos caminos. En sexto lugar, tenemos el papel de la razón. Aristóteles creía que la razón es la característica distintiva de los seres humanos y es lo que nos permite alcanzar la virtud y la excelencia. En Ética Nicomaco explica: la función del hombre es vivir de acuerdo con la razón. Aquí se nos recuerda la importancia de tomar decisiones informadas y racionales en lugar de actuar impulsivamente. La razón debe ser la guía moral y ética del comportamiento. No se puede dejar el ser humano llevar simplemente a aquello que le brinde un placer, sino a aquello que le brinde precisamente estabilidad y un futuro o porvenir próspero. En séptimo lugar, tenemos la amistad y las relaciones sociales. La amistad desempeña un papel crucial en la filosofía aristotélica. Aristóteles distingue entre tres tipos de amistad: la amistad basada en el placer, la utilidad y la amistad verdadera basada en la virtud. La amistad basada en la virtud es la más elevada de todas. Se basa en el mutuo respeto y aprecio por la virtud del otro. En la vida moderna podemos reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones y cómo cultivar amistades genuinas que enriquezcan nuestras vidas. No podemos llamar amigo a aquellas personas que no nos brindan nada positivo o que se sumergen en vacíos de perdición sin salir de ahí nunca en su vida, aunque tienen la posibilidad
de ser mejores, deciden no hacerlo por entregarse a aquellas cosas. Aristóteles nos llama a perfeccionar nuestro ser y el del que nos rodea, de manera que nos encontremos con personas que nos brinden un crecimiento personal profundo y verdadero. En octavo lugar tenemos la educación y el desarrollo personal. Aristóteles enfatizó la importancia de la educación en la formación de las virtudes y el desarrollo personal. Creía que la educación no solo debe transmitir conocimiento, sino también inculcar hábitos virtuosos. Este enfoque resuena en la importancia de la educación integral en la sociedad contemporánea y cómo moldear individuos éticos y responsables. La naturaleza humana debe ir enfocado hacia esa aspiración. En noveno lugar, y último, tenemos la felicidad y el autodescubrimiento. Aristóteles definió la eudaimonia o felicidad como el fin último de la vida humana. Sin embargo, esta felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres efímeros, sino en la realización de nuestro potencial y la búsqueda de la virtud. Aunque esto ya lo mencioné arriba, no puedo pasar por alto que por lo menos nos quedemos con este concepto del video del día de hoy. Reflexionemos sobre nuestros valores y metas en la vida y cómo podemos alcanzar una sensación duradera de satisfacción y significado. Aristóteles, a través de sus profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, ofrece una perspectiva atemporal sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Sus ideas sobre el equilibrio, la virtud, la razón y la comunidad resuenan en nuestra vida moderna y nos brindan valiosas lecciones para enfrentar los desafíos y dilemas actuales. Al explorar su obra podemos encontrar inspiración para cultivar nuestras virtudes, tomar decisiones racionales y contribuir a un bien superior. A través de su análisis profundo podemos entender cómo encontrar un equilibrio en nuestras vidas, cómo interactuar con la sociedad y cómo cultivar virtudes que nos lleven a un florecimiento pleno. Así que te animo a explorar más las obras de Aristóteles y reflexionar sobre sus enseñanzas y cómo éstas pueden enriquecer nuestras vidas modernas. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.